lo anunciamos, ya está con nosotros el licenciado Orlando Pérez, él es periodista y escritor. Póngalo en pantalla dividida nuestro amigo el licenciado Orlando Pérez. Con él vamos a hablar sobre la posición de los medios de comunicación frente a líderes progresistas y a toda la información que se emite en este país. Justamente hace un momento hablaba con Priscila Schettini y Priscila nos decía que después de ese laxus brutus, digo laxus brutus, han encontrado un laxus de formalidad y errores informáticos. El nuevo fallo de el caso del doctor Freddy Carrión por el tema este de que alteraron la fecha, el día que lo detienen un día X y le ponen otra fecha de la detención. Entonces eso me parece que ahí me parece que hay un delito, incluso la fiscal podría hasta perder el cargo, pero los jueces han encontrado un laxus de formalidad y errores informáticos. Pero ella decía que ni siquiera ningún canal nacional tradicional le ha dado espacio, por lo menos para exponer la situación. Orlando, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido. Hola Jaime, qué gusto verlo, qué gusto compartir con ustedes este espacio, obviamente para reflexionar, para pensar en voz alta, como siempre digo, a propósito de los temas que en otros lados se evaden, o al menos si los tratan están cargados de calificativos, adjetivos, injurias, difamaciones, datos errados, verdades a medias, lo cual ya me parece que da cuenta de lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en el país, que es una crisis de periodismo y una crisis de periodistas también. Así que un abrazo Jaime y felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Orlando. Y justamente este fin de semana hemos visto cómo la Cancillería también emite un comunicado o pone un Twitter y justamente para justificar ese Twitter se habló de que esa funcionaria que publicó el Twitter, el Trino, era una funcionaria del correísmo, pero después tuvieron que aclarar que esa funcionaria tiene más de 20, tiene cerca de 25 años en la Cancillería y que es una funcionaria de carrera y que ahora la van a despedir. Yo no sé si tú que de pronto conoces más el tema en la parte pública, nadie publica un mensaje si no está autorizado por su superior, por su canciller o por su ministro, y que ahora después de tantas notas hemos visto cómo lo tratan de justificar, algo que es difícil. Mira, Jaime, hay dos problemas en el sector público actual en la administración del señor Guillermo Lazo y es que tiene algunos ministros y algunos funcionarios que tienen poca experiencia, para decirlo del modo más diplomático, en la gestión pública y creen que las cosas se manejan como el sector privado, a pesar de que, como ya se ha dicho, por ejemplo, manejar el sector público con la experiencia de banquero ha dado cuenta de que, por ejemplo, se destruye el Banco del Pacífico, lo cual no prueba que efectivamente quien administra un banco puede hacer lo mismo con la administración pública. Entonces, o hay poca experiencia o en algunos casos incluso la mentalidad les lleva a cometer errores graves. El segundo es que todo error que comete el gobierno, por bien, por mala fe o por mala intención o por buena intención que tenga, siempre va a ser causa del correísmo. Y esta es la herencia del continuismo del gobierno de Lenin Moreno. Nada de lo que ocurría para mal o para bien del gobierno de Lenin Moreno era por cuenta propia, sino era que era culpa del correísmo. Y ahora el canciller, a quien aprecio de modo personal, por supuesto, me parece que debe pensar 3 y 4 y hasta 5 veces antes de emitir un tuit en el que él salga mal parado, porque comunicación fallida, prestigio desbaratado. Y eso me parece que le hace daño al gobierno y más a la Cancillería, porque además el comunicado no explica el problema de fondo. Y es que expliquen, sobre todo, por qué se menciona el tratado, el protocolo de Río de Janeiro de esa manera, porque lo que tú mencionas, una cosa de esa naturaleza no pasa por el filtro de una autoridad, al menos de rango intermedio, al menos de rango intermedio. Así que no lo veo, no veo sino una expresión de la improvisación, de la incapacidad o la de inexperiencia, ya no sé qué pensar, porque este caso es menor comparado con otras cosas que están pasando, que además ya la prensa se calla y parecería que nos olvidamos. No, pues y los medios casi no le han dado el espacio de este error a justamente lo que ocurrió en Cancillería. No, no hemos visto en los canales de televisión tradicionales, no hemos visto ninguna información que haya salido. Anoche estuve No, viendo los noticieros, no, no le han dado importancia a esto. Y esto me parece que hubiese sido otro gobierno, tal vez esto fuera titular de primera. claro, claro. No, además yo te digo con sinceridad, en el gobierno de Rafael Correa no le perdonaban un tuit, una mala expresión,
un exabrupto, cualquier cosa de Rafael Correa, de sus funcionarios, por menores, mayores, intermedios o altos cargos que ocuparan, es decir, no se le perdonaba nada. Pero ahora han cometido tan graves errores, pero tan graves errores, que ni siquiera, te digo con sinceridad, en la historia política del país se habían visto verificados, como por ejemplo cambiar 5 funcionarios de las cárceles en menos de 6 meses, da cuenta de que hubo graves errores. O que tengamos ministros que no saben, por ejemplo, cuántos habitantes tiene la ciudad de Guayaquil. O que un gobernador crea que con unas luces LED se van a resolver los problemas de la criminalidad y la violencia en Guayaquil. Mañana llenemos de luces LED y veremos cuántos muertos desaparecen de las estadísticas. Entonces, graves errores de comunicación, graves errores de administración y sobre todo graves errores de experiencia política en la administración del Estado. Orlando, pero si los crímenes acá en Guayaquil son a la luz del día. Hay crímenes en la noche, pero a la luz del día son los crímenes de sicariato que se dan en la ciudad de Guayaquil. Entran incluso No, a yo las he estado casas. ahí, yo he sido víctima de asaltos en Guayaquil y a mí me asaltaron cerca del Hotel Ramada, donde había luces, había cámaras y por supuesto el criminal en este caso no va a pensar que si que tiene luces LED tiene menos riesgo o mayor riesgo de actuar como lo ha hecho, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero lo que te digo, eso responde incluso a la condición y a la capacidad o a la experiencia de funcionarios que no tienen primero la sutileza de pensar antes que hablar. A veces la lengua se les va por delante del pensamiento y eso es un problema que saber administrar. O la otra es que son de dedo caliente y aplastan el tweet, dan retweet, como hacen con la cuenta del señor Guillermo Lazo, que ha tenido que bajarse algunos tweets porque efectivamente pone cosas que no corresponden. Importante, puede ser importante, ¿no? Y que el gobernador ha conseguido 5 millones de dólares para iluminar a Guayaquil. Pero yo creo que hay cosas más importantes en este momento, en el caso de los hospitales que están sin medicina, tal vez conseguir recursos para comprar medicinas en los hospitales o hacer otras gestiones acá en la ciudad de Guayaquil, y no solo en Guayaquil, sino en toda la provincia del Guayas y en todo el país. Hay tantos problemas, Orlando. Pero sin embargo, eso lo consideran tan importante que conseguir 5 millones de dólares, hacer una gestión tan rápida. Mira, hay un problema mayor al que no sepan administrar y el problema es que si no sabes administrar, lo más grave es improvisar. Conseguir 5 millones para atacar un problema que es estructural, que tiene unas connotaciones y unas causas y además una lógica distinta, que no pasa por ofrecer plata solamente, que es importante, obviamente. Por ejemplo, el tema de los hospitales. Sin medicinas no existe un hospital, sin médicos no existe un hospital. Entonces ya no solamente es un problema de improvisación, me parece que hay una incapacidad para entender que no van a gobernar una empresa privada. Por largo tiempo, los de la derecha, los acólitos que tienen en los medios de comunicación, los Pelagatos, los Carlos Andrés Ver y todo lo demás, decían que los socialistas no han administrado nunca una tienda y por lo tanto no saben ni siquiera administrar el Estado. La muestra está en que los comunistas en China administran un país de más de 1.500 millones de habitantes y es la primera potencia económica del mundo. Y aquí en el Ecuador se demostró que algunos espacios de administración pública, y yo puedo decirlo por cuenta propia, administramos, por ejemplo, el diario El Telégrafo, y fue un éxito comparado con lo que hacen otros medios de comunicación. O lo otro es que, por ejemplo, el señor González gana $36,000, según una entrevista del diario El Telégrafo, gana 6 veces más que el presidente de la República, pero gana para cerrar el banco, para quebrar. ¿A quién le pagan para cerrar un banco? ¿A quién le pagan? A la señora Carla Maldonado, directora del Telégrafo, ganaba más de $4,000 para cerrar el Telégrafo, para que lo perdiera, para que bajara en seguidores, para que bajara en audiencia, para que bajara en impacto y amplificación noticiosa. Es decir, me parece que esto es una cosa de locos. Se les paga para que perdamos puestos, perdamos empresas. Eso no se entiende. Entonces, o es incapacidad, o es falta de experiencia, o lo que ya me parece que pensando en voz alta ahora es un modo de ser que solamente apunta hacia otro lado, es decir, favorecer a otros negocios. Correcto. Orlando, cuando tú topaste el tema del presidente de la República, justamente el tema de China, pero justo veo ahora el presidente de la República que tiene que viajar a China y veo que ha cambiado ese discurso de atacar a China porque ahora tiene que buscar esas relaciones y tiene que ir a hacer negocios a China. O sea, ya vemos que de alguna manera ese discurso lo ha tenido que cambiar porque tiene que ir a buscar créditos a la China. Esos créditos que en algún momento los criticaban ellos, ahora
ese discurso que lo daban hace algún tiempo, pues tienen que dejarlo guardado. Mira, aquí hay otro problema más grave que ese, Jaime, y de verdad es muy preocupante que estemos hablando de esto sin considerar dos elementos. La primera, yo he hablado con algunos empresarios, amigos, consultores que trabajan para empresas privadas que regularmente desde la época que fui director del diario Telégrafo me pasaban información, conversábamos, más allá de las diferencias que pueden haber, y ellos dicen dos cosas que son claves en esta primera parte que quiero mencionar. Primero, negociar con China no es fácil, ni siquiera Estados Unidos ni las grandes transnacionales como, digamos, Apple o transnacionales de esa magnitud han podido negociar con China en un viaje que además coincide con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso es imposible. Eso requiere experiencia, eso requiere trabajo, requiere un montón de condiciones para negociar con China. Segundo, el ideologizar por estigma, por fobias a una potencia, a una empresa, a una persona de esa naturaleza, de esa magnitud como es China, evidentemente muestra también que no entienden lo que es la geopolítica, no entienden el significado que tiene un actor potente, preponderante en la vida del mundo. Y eso me parece que es o falta de información o además es una sobradez, una arrogancia y una soberbia que no ayuda para entender. El presidente va a China a supuestamente negociar, les advierto. Lo mismo que pasó con la negociación del Tratado Libre de Comercio con México, fue un fracaso. El titular que sacaron es que el 85% de los aspectos se habían acordado. Sí, pero el 15% o el 10%, para ser más exactos, el 10% que no pudieron negociar, no van a poder negociar con México. Y lo mismo va a pasar con China. No se resuelve un problema con una potencia de esa magnitud, con más de 1.500 millones de habitantes frente a los casi 15 o 17 que tenemos nosotros, con una economía que no supera los 100.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, y frente a una potencia de esa magnitud. China va a decir, a ver, presenten su propuesta, renegociemos y después veamos qué hacemos. Y les dirán, bueno, vamos a pensarlo, lo vamos a analizar, pero tenemos prioridades más urgentes, tenemos negocios más importantes, así que esperemos nomás. Eso va a pasar, así que irse a China justo cuando coinciden los Juegos Olímpicos de Invierno, donde el presidente de China no va a tener tiempo para resolver problemas de orden de esa magnitud para el Ecuador, no para China, obviamente es una falla de la diplomacia y es cuentearnos a todos los ecuatorianos de que se van a tratar de tú a tú. No es cierto. Hablarán, conversarán, pero a la hora de la verdad, quien impondrá las reglas es la potencia. Donde está la política, perdón, donde está la plata, está la política. Y la plata está en China este rato. Y nos van a entender pues que van a hacer bajar tal vez las tasas de interés de los créditos que tenemos con China. Eso es lo que sorprende. Yo digo, no, pues es como que tú tienes un crédito en un banco X aquí en el país y de repente ya te dieron una tasa de interés y de repente tú vas al banco, quiero que me bajen la tasa de interés. Eso no es tan fácil tampoco, pues, ¿no? Porque ya firmaste un documento. Claro, pero además, imagínate la deuda del Ecuador con China comparado con lo que puede manejar todo el aparato financiero de China es enorme. O sea, no tiene magnitud, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, si es que el propósito lo logran, chuta, yo sí tendría que ser el primero en felicitarles y agradecerles porque además la renegociación se supone que tiene que hacerse con quienes son los mayores deudores y precisamente no es China, es el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Orlando, volvamos al tema de comunicación. Justamente la semana pasada tú fuiste objeto de una especie de linchamiento mediático por gerenciar una empresa pública de la prefectura de Pichincha, donde te han dado como bombo y fiesta, te han dado, ahí caen todos los medios de comunicación, te sacaron el sueldo que estás ganando y que se ha hecho un contrato por cerca de $480,000 de una campaña y que se va a poner un mural en el edificio de la prefectura. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Mira, aquí hay que plantear algo. Estamos bajo ataque, es un ataque concertado. Yo espero que no esté detrás de esto la mano del gobierno, pero sí veo que están algunos trolls, Troll Center, donde está Crudo Ecuador, donde están algunos amigos del señor Carlos Andrés Vera, el Troll Center del señor Carlos Villavicencio, y un elemento que a mí me da chiste, pero lo acabo de mencionar en la posta. Los señores de la posta, que tienen menos rating que Radio Pichincha ahora, aprovecharon la ocasión para levantar su rating. Y yo le he dicho a Anderson Boscan
que si quiere que yo le doble la audiencia, me invite a trabajar con ellos y yo le doblo la audiencia de la posta porque tengo experiencia para eso. Que saquen de ahí a la señora Carla Maldonado, que destruyó el diario El Telégrafo, para que no sigan perdiendo audiencia, por favor. Les quiero hacer un favor a los señores de la posta para que no pierdan más audiencia. Me invitan, yo trabajo con ellos, encantado de la vida, y nos evitamos problemas. Porque cuando esté de ese lado, yo seré el gran periodista, pero cuando estoy del otro lado, no soy buen periodista. Pero les puedo probar eso. Dos, que es grave. Lo segundo, que es muy grave, este ataque pasa por desinformación absoluta. A la radio no le han entregado, le han regalado $480,000. Primero le han entregado a la empresa de comunicaciones Radio Pichincha, es decir, empresa de comunicaciones Pichincha EP, empresa pública, para que desarrolle algunos productos comunicacionales de calidad de agencia que también somos. Lo que les duele y les arde a todos los medios de comunicación es que no le entregaron este contrato a sus agencias ni tampoco a sus medios de comunicación. Y la ley de empresas públicas del Ecuador dice que la prioridad de la institución regente de algún tema es su empresa pública para contratar. Eso es lo que ha hecho la prefecta Paola Pavón. Eso no quiere decir que los $480,000 van a mi bolsillo, con eso resolvemos un montón. No, 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 no. Al contrario, nosotros tenemos que responder bajo los lineamientos de la ley, bajo las condiciones legales, todo lo que nos pide la Contraloría y nos pide la prefectura en este caso. Es decir, productos comunicacionales, videos promocionales del Bicentenario. Y te cuento una cosa fundamental ahí, y tú conoces eso, Jaime. Ellos nos hablan por $480,000. ¿Cuánto gastó la alcaldía de Guayaquil en el Bicentenario? Ya nos olvidamos que se conformó un comité por la celebración del Bicentenario y le entregaron $5 millones, de los cuales Y que no hicieron nada. $1.400.000, por ejemplo, en octubre del 2021 estaban asignados $1.400.000 para la Plaza de la República de Guayaquil. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está esa plata? Porque destinar, presupuestar y no cumplir también es una falla. Claro, por la pandemia no hicieron nada. ¿Sabes cuánto? Bueno, pero lo presupuestaron, lo tienen ahí. Y lo otro es, el municipio de Quito, según un boletín que te puedo pasar, según un boletín de la Dirección de Comunicación del municipio de Quito, para el año 2022, por asuntos del Bicentenario, destinaría $79 millones. Yo espero que se hayan equivocado, de verdad. Ojalá se hayan equivocado por $79 millones. 79. Es mucha plata. Es mucha plata. Hay otra comunicación donde hablan de que $4 millones para la promoción del Bicentenario. Y tú, si viajas en Quito, por ejemplo, te das cuenta que toda la promoción que han hecho del Bicentenario en el brandeo a buses, metro igual, aunque no funciona, el trolebús, etcétera, es un montón de plata. Pero de eso no hablan, porque ¿quién está al frente de la alcaldía? El señor Guarderas. El señor Guarderas era el abogado del diario La Hora. ¿Quién es parte de la familia del diario La Hora? El señor Luis Eduardo Vivanco. Entonces uno entiende completamente todo. El ataque es concertado y además es muy perverso que el señor Fernando Villavicencio saque eso sin desglosar cada una de las cosas. Lo del mural, que lo explique la prefecta, en pocos minutos más tendrá una rueda de prensa. Yo no estoy muy de acuerdo con que se haga un mural, pero bueno, es una decisión de la prefectura. Pero que tiene que ver conmigo, con la radio en particular, es porque estoy yo ahí, pues. Y el señor Luis Eduardo Vivanco, Anderson Boscán, la señora Carla Maldonado, los Pelagatos, Carlos Andrés Vera, etcétera, etcétera, todos ellos, cuando se trata de esto, es el ataque virulento con todos sus troll center que actúan para esto, porque si revisas los ataques, y tú me dices que he sido objeto de ataque, ya hemos probado con una persona que me ayuda en estas cosas muy generosamente, y me dice que el 97% de los ataques vienen de cuentas troll, de bots, que están trabajando asiduamente. ¿Vendrá esto del gobierno? ¿Vendrá de Crudo Ecuador? No sé. Pero si lo hicieran, tendrían que probar, tendrían que demostrar en qué están gastando los fondos reservados para pagar en efectivo a determinadas personas para este tipo de acciones. Para atacarme a mí, para atacarle a Alexis Moncayo, para que monten todo este aparataje, no me parece que es justo que se gasten tanta plata. No sé si tú algún momento recibiste un contrato de la posta que justamente tenía con la ATM aquí en Guayaquil de cerca de $240,000 por un año. Cobraban $20,000. En algún momento me pasaron esa información. Ahí ningún medio dijo nada, ¿no?
Pero es que efectivamente cuando se trata de plata pública, cuando es la empresa pública, efectivamente parecería que es un problema. O sea, la prefectura le pasa a la radio plata pública, pero cuando la Contraloría le paga la posta para hacer una obra de teatro, cuando la AMT, cuando CNT, cuando el municipio de Guayaquil, etcétera, etcétera, les pasa plata a los señores de la posta, o como se demostró en una investigación que hizo la radio Pichincha de cómo pasaban la plata a los pelagatos, ahí sí no pasa nada. Ahí se trata efectivamente de una cuestión de plata hacia el sector privado, que sí sabría administrar. Ellos sí saben administrar la plata pública, sabemos perfectamente. O cuando ¿por qué no dicen cuánto exactamente gana el señor Carlos Vera en TC? ¿Gana $26,000? $26,000 gana, es decir, gana $20,000 más que el presidente de la República para hacerle campaña. Ahí sí no es plata pública. ¿De dónde sale esa plata? O lo que se gasta, por ejemplo, en la radio Pacha, la radio municipal de Quito. Entonces, es muy, muy perverso, se entiende políticamente esto, pero no se justifica ni legal ni periodísticamente que hagan tanto acoso, tanto hostigamiento, el denostar, el denigrar, el difamar, el injuriar a la gente con el único propósito de aniquilar. Pero lastimosamente, les digo una vez más, mientras más mal hablan de nosotros, más sube la audiencia y el reconocimiento a nuestro trabajo. Felicitaciones, ustedes tienen una gran audiencia, siempre veo los programas de Pichincha y veo que cada día crecen más, que es importante eso porque no es tan fácil crecer dentro del internet. Ustedes tienen una señal abierta también allá de radio en Pichincha y veo que tienen buen trabajo ustedes, veo que incluso han cambiado la línea gráfica y todo eso significa también una inversión. Y por supuesto también una cosa que es importante, que no se considera a la hora de criticar. Esta radio en su programación tiene a 25 coproductores externos, después de haber realizado un concurso en el mes de diciembre, donde participaron más de 45 propuestas que el Consejo Ciudadano califica o no. Entonces tenemos propuestas de gente que hace en el ámbito cultural un buen programa, rock, hay los mejores exponentes del rock desde la radiodifusión en Quito están presentes en la radio Pichincha. Desde el punto de vista cultural hay el único programa de femenino de fútbol que se realiza todos los domingos. Es decir, hay una variedad de programas, una pluralidad. Y también, por supuesto, hay gente que no está de acuerdo con el correísmo como ellos quieren tachar. Hay gente que, por ejemplo, tiene un programa que se llama Chusig, que son fervientes seguidores de Yacu Pérez. Ese es un problema de ellos. Pero hay una diversidad, una variedad de programas que le dan el resultado que tiene hasta ahora la radio, que es un incremento notable de la audiencia y de seguidores. Y por otro lado, obviamente, no les gusta que en algún medio se les diga las cosas de la cara, porque como son panas, entre ellos se cuidan las cosas, o acaso hemos visto alguna crítica de los pelagatos a la posta o de la posta a los pelagatos, etcétera, etcétera. No, no vamos a ver eso, y menos aún van a criticar las barbaridades que cometen los periodistas de Teleamazonas y Ecuavisa cuando meten la patota hasta el fondo y parecería que pasan inadvertidos y pasan impunes. Es decir, ellos no son críticos. Ahí sí no hay la crítica. O el señor Roberto Aguilar en sus columnas dice algo de las barbaridades que cometen determinados periodistas deportivos en la televisión ecuatoriana que ofenden a la gente, injurian, o las barbaridades que cometen algunos medios de comunicación con el tema carcelario y ponen en las portadas cabezas cortadas y demás. Ahí sí no cuenta para nada la crítica. Correcto. Orlando, quiero agradecerte por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaime. Un abrazo para todos ustedes quienes nos escuchan, nos siguen y por supuesto aprecio los mensajes de solidaridad también de mucha gente que les sigue a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Orlando Pérez, periodista y escritor. Hemos hablado de varios temas en la parte de la comunicación que se maneja desde el gobierno, pues, y los ataques que ha recibido por ser parte de Radio Pichincha Universal en la capital de la República.